Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar la encíclica de León XIII, publicada el 15 de mayo de 1891, cuyo nombre es Rerum Novarum, de las cosas nuevas, de las nuevas realidades, y que es considerada por muchos como el documento que da inicio a la doctrina social de la Iglesia. Sí, ya vimos que de entrada el Papa se manifiesta en contra del socialismo, a favor de la propiedad privada, reconociendo que el derecho de propiedad privada es un derecho natural y reconociendo que la persona es anterior, y a mí siempre me gusta agregar superior, al surgimiento de cualquier gobierno y de cualquier legislación positiva que tiene que estar de acuerdo con los derechos naturales de la persona, que son los que le corresponden por el hecho de ser persona y que son fundamentalmente tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Nos quedamos en un tema muy interesante al cual hay que dedicarle, ¿sí?, algunas reflexiones para que quede lo más claro posible. Dice el Papa: la propiedad privada es la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. A ver, ¿por qué la propiedad privada, que es el derecho de excluir a los demás, de usar, disfrutar y disponer de lo que legítimamente es mío? ¿Por qué? Es una condición para la pacífica y tranquila convivencia. Y para entender esto hay que tener muy claro que lo que yo llamo el problema económico de fondo es la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. De tal manera que una pregunta que tenemos que plantearnos y responder es: ¿qué y cuánto le toca a cada quien? A ver, si no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, pues tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué y cuánto le toca a cada quien? ¿Sí? ¿Y cuál es la manera justa y eficaz que hemos encontrado los seres humanos para responder la pregunta ¿qué y cuánto le toca a cada quien? El sistema de precios. A ver, ¿quién es el que accede y se queda con los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades? Quien está dispuesto a pagar el precio. Precio que no es producto del capricho del productor, que a fuerza quiere meter la mano en el bolsillo del consumidor. El precio es consecuencia del costo de producción. Dado que producir cuesta, si queremos que se sigan produciendo esos bienes y servicios, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio que por lo menos alcance a cubrir el costo de producción. Y esto no depende de un capricho del productor que a toda costa quiere meter la mano en el bolsillo de los consumidores. Este es uno de los hechos fundamentales de la vida económica. Vivir cuesta. ¿Y por qué vivir cuesta? Porque producir satisfactores, producir bienes y servicios, cuesta. Y la gran mayoría de los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, antes de poder consumirlos para satisfacer las necesidades, tuvieron que producirse. Entonces, la manera justa y eficaz que hemos encontrado los seres humanos para responder a la pregunta ¿qué y cuánto le toca a cada quien? Es el sistema de precios. ¿Quién va a comprar este producto? Quien esté dispuesto a pagar el precio. ¿En qué cantidades? Pues en las cantidades que esté dispuesto a pagar, ¿sí? Ahora, alguien podrá decir que la manera justa, ¿sí?, de responder la pregunta ¿qué y cuánto le toca a cada quien? Sería una distribución igualitaria de los bienes y servicios llevada a cabo por el gobierno. ¿Cuánto se produjo? ¿Cuántos somos? Hacemos la división y de a tanto nos toca. Por ahí la primera pregunta sería: ¿gratuitamente? ¿Gratuitamente? No, pues claro que sí, gratuitamente, de eso se trata. Y entonces, si los bienes se distribuyeran igualitariamente, cuánto se produjo, cuántos somos, haz la división y de a tanto nos toca, y se distribuyeran gratuitamente,
se le regalaran a la gente, ¿cómo se iba a cubrir su costo de producción? Porque al final de cuentas, producir bienes y servicios cuesta. Y si queremos que esos bienes y servicios se sigan produciendo para nosotros poder seguir satisfaciendo las necesidades que satisfacemos con esos bienes y servicios, el costo de producción se tiene que cubrir. Es decir, no hay manera de darle la vuelta al precio. Y entonces, si el gobierno distribuyera igualitariamente los bienes y servicios, cuánto se produjo, cuántos somos, haz la división, y lo hiciera de manera gratuita, que parece ser que es lo que muchos socialistas despistadísimos quieren, ¿cómo se cubriría el costo de producción? Y aquí la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Qué acaso no es justo que aquel que consume un bien o servicio pague el precio que alcance para cubrir su costo de producción? Porque si no lo paga él y está consumiendo ese bien o servicio, a alguien más obligaron a pagar por ese bien o servicio. A pagar por ese bien o servicio. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Aquí lo que quiero explicar es por qué dice el Papa que la propiedad privada es la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. La pacífica y tranquila convivencia. A ver, aquí en el fondo hay una cuestión de tipo ético relacionado con esa virtud de la justicia, que es la virtud por la cual, lo repito por enésima vez, respetamos los derechos de los demás, derechos entre los cuales está el derecho de propiedad privada. El derecho de propiedad privada. A ver, dado que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, supongamos que ustedes tienen algo que yo quiero. Ahí está la escasez. Lo tienen ustedes, pero no yo. Lo tienen ustedes, pero no yo. ¿Sí? ¿Qué supone la pacífica y tranquila convivencia entre nosotros? ¿Sí? Que si yo necesito algo que ustedes tienen, no se los robe. Que respete su derecho de propiedad. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la pacífica y tranquila convivencia. Pero esto supone una actitud ética de respeto a la justicia de parte de todos. ¿Sí? Si yo quiero, porque lo necesito para satisfacer una necesidad, algo que tú tienes, la manera injusta de obtenerlo, ¿sí?, sería robándote. Y si te lo robo, y todo mundo roba, y todos acabamos robando, pues esa convivencia entre nosotros ya dejó de ser pacífica y tranquila y se va a volver una guerra de todos contra todos. ¿Cuál es la manera correcta de que yo acceda a aquello que tú tienes y yo necesito para satisfacer una necesidad? Preguntándote qué quieres a cambio. ¿A qué precio estás dispuesto a vendérmelo? Y obviamente que si estoy dispuesto a pagar el precio al que tú estás dispuesto a vendérmelo, vamos a llevar a cabo la transacción y los dos vamos a ganar. Porque cada uno valora más, aprecia más lo que recibe que lo que da a cambio. ¿Sí? A ver, respetar el derecho de propiedad privada, ¿sí?, es una de las condiciones para la pacífica y tranquila convivencia, porque no es nada más el hecho de la propiedad privada, es el derecho de propiedad privada, es el derecho, eso es lo que verdaderamente importa. Y luego dice el Papa, las leyes civiles que cuando son justas deducen su vigor de esa misma ley natural, ¿sí? ¿Qué es lo que las leyes civiles, las leyes hechas por el hombre, por el gobierno, deben hacer? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos naturales de las personas, los derechos naturales de las personas, ¿sí? ¿Cuál es la tarea del gobierno? Esta. Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos naturales de las personas,
personas y derechos naturales que son anteriores a cualquier gobierno. Dice el Papa, si los ciudadanos, si las familias, hechos partícipes de la convivencia y sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos, en el gobierno, perjuicio en vez de ayuda, un cercenamiento de sus derechos, más bien que una tutela de los mismos, la sociedad sería más que deseable, digna de repulsa. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Papa? Que en una sociedad en la cual el gobierno no reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente los derechos de las personas, sino que es el primero en violarlos, esa sociedad, más que deseable, es digna de repulsa. Digna de repulsa, ¿sí? Y pone un ejemplo luego muy interesante. Dice, a ver, querer que la potestad civil del gobierno penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Y hoy tenemos al gobierno metido hasta la cocina, legislando cosas para hacerlas legales, pero que no debería de legislar. Cierto es que si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, ¿sí? Porque cada familia es una parte de la sociedad. Cierto también que si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno. Esto no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos. Pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí. La naturaleza no tolera que se exceda esos límites. El respeto a los derechos naturales de las personas no tolera que se exceda esos límites. ¿Cuáles son esos dos límites? Y aquí el Papa lo dice de manera muy clara. A ver, lo que el gobierno debe hacer es hacer valer los derechos de las personas, defender los derechos de las personas. ¿Y cuándo se agreden los derechos de las personas? Cuando alguien comete injusticias. Mata, viola el derecho a la vida, secuestra, viola el derecho a la libertad, roba, viola el derecho a la propiedad. Y también dice el Papa, y esto es muy interesante, cuando, por ejemplo, una familia, por razones extraordinarias, se encuentra en una situación de agobio. Dice, en esos casos, de manera extraordinaria, ¿sí?, el gobierno debería de intervenir proporcionándole ayuda a la familia que, por situaciones extraordinarias, necesita ayuda. Pero a ver, una cosa es que si a una familia se le quemó la casa y lo perdió todo y está en una situación de extrema necesidad, el gobierno use parte de los impuestos que le cobra a los demás para echarle la mano de manera extraordinaria a esa familia, ¿sí? Otra cosa muy distinta es que el gobierno, utilizando los impuestos que le cobra a los ciudadanos, una y otra vez de manera habitual, le eche la mano a las familias, ayudándoles a satisfacer necesidades habituales. Esta es una diferencia muy importante y además es una diferencia que curiosamente encontramos en Ayn Rand. Ayn Rand dice que si la ayuda que el gobierno le va a prestar a alguien es para ayudar a ese alguien a salir de una situación extraordinaria y por lo tanto la ayuda va a ser meramente temporal, se justifica. Pero que cuando el gobierno ya lo que pretende es ayudarle a la gente a satisfacer de manera habitual sus necesidades, para lo cual tiene que cobrar una y otra vez impuestos y redistribuirlos a favor de aquellos a quienes ayuda, eso no se vale. Una cosa es que el gobierno ayude a quien está en una situación de necesidad extrema de manera extraordinaria y otra que el gobierno ayude de manera habitual a ciertas partes de la sociedad, a ciertas familias, a satisfacer sus necesidades. Y para terminar, dice el Papa,
Debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada. Cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable, sentado lo cual explicaremos dónde debe buscarse el remedio que conviene. Hasta aquí y nos vemos en la próxima.